Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 2.1, cálculo de la altura y volumen de un cono. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita. Puedes compartir este canal con quienes creas que les sea de utilidad. El problema inicial nos dice, calcula la altura y el volumen del cono. Tenemos ahí en el dibujo un cono donde se ve que hay una medida de 5 centímetros y otra medida de 2 centímetros. Este cono está en 2 dimensiones, pero recordemos que cuando hablamos de cono es una figura en 3 dimensiones. Para verlo mejor, utilizaremos GeoGebra. Tenemos ya listo en GeoGebra nuestro cono. Hoy sí podemos ver que es una figura en 3 dimensiones. Si observamos, la base de nuestro cono es un círculo y la medida AB es 2. Ese sería el radio de nuestra circunferencia. Vemos además la generatriz de nuestro cono vale 5. Ahora nos piden encontrar la altura, por lo tanto tendremos que trazar la recta BC. Trazamos entonces la altura que va desde C hasta B y vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? La altura cae sobre la base en un ángulo de 90 grados. Observemos. Nótese que es verdad, nuestro ángulo es recto. Por lo tanto, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar el teorema de Pitágoras para solucionar. Cabe notar que en la figura en 3 dimensiones podemos ver que el triángulo rectángulo está en la parte de adentro del cono. ¿Sí? Ahí se nota, mire. El triángulo está en la parte de adentro, solo que al verlo de esta forma, al hacer el dibujo en 2 dimensiones, pues no se nota. Por eso es mejor tener una perspectiva en 3D. Entonces apliquemos Pitágoras. Tenemos el cateto AB que vale 2, el cateto BC que es la altura y la hipotenusa AC que vale 5. Vamos entonces a nuestra pizarra. Vemos entonces que en el triángulo ABC, AB al cuadrado más BC al cuadrado es igual a CA al cuadrado. Recordemos que CA es la hipotenusa, en el caso la generatriz del cono. AB, ¿cuánto valía? Valía 2, entonces decimos 2 al cuadrado. Más BC, BC era el cateto que me representaba la altura, le vamos a poner H. Y CA, CA es la hipotenusa que valía 5. Despejando entonces H es igual, acordémonos que este es H al cuadrado. H al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. H al cuadrado es 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado, 4. 25 menos 4, H al cuadrado es igual a 21. Pero tenemos que eliminar ese cuadrado porque yo quiero H. Por lo tanto, si sacamos raíz a ambos lados, tenemos que el cuadrado se me elimina con la raíz y H me queda raíz de 21. Significa que esa es la altura o el valor de BC. Podemos comprobarlo en nuestro cono buscando la medida de esa altura y nos da que BC es igual a 4.58. Ahora, nos había dado raíz de 21. Si tú introduces ese valor a la calculadora, verás que da 4.58 y más decimales.
Para este caso utilizamos los primeros dos, es decir que la medida es correcta. Pero para efectos de hacerlo más fácil, en el ejercicio lo utilizaremos como raíz de 21. En 2 dimensiones te quedaría de esa forma al trazar la altura, dibujar o colorear el triángulo rectángulo que queda dentro. Y bueno, ahí está lo que utilizamos. La altura nos dio raíz de 21 y esa la vamos a utilizar para la segunda parte, que es el volumen del cono. El volumen viene dado por la fórmula 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. El radio ya sabemos que es 2, la altura sabemos que es raíz de 21, entonces vamos a sustituir. El volumen del cono es igual a 1/3 por pi por el radio sería 2 al cuadrado, y eso por raíz de 21, que es la altura. Si elevamos 2 al cuadrado, eso es 4, lo multiplico por 1, 4 por 1, 4 tercios. Me queda entonces 4 tercios, raíz de 21, ahí tenemos pi. Centímetros cúbicos en este caso, porque estamos hablando de volumen. Si hacemos esa operación en la calculadora, nos dará 19.19 centímetros, que es lo mismo que nos da al calcularlo en GeoGebra. Por lo tanto, hemos hecho los procesos de forma correcta. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Para determinar el volumen o la altura desconocida de un cono, es necesario utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Es decir, que si te piden encontrar el volumen de un cono, aunque no te pidan encontrar la altura, la vas a necesitar. Por lo tanto, tienes que trazar la altura y formar un triángulo rectángulo con la generatriz y el radio del cono. Debes de tener cuidado, ya que a veces te darán el radio, como en este caso dice el radio es 3 centímetros. Pero muchas veces te darán todo completo, es decir, el diámetro. En este caso cambiaría, porque si estuviera completo todo el diámetro y diría 3 centímetros, significa que el radio mide la mitad, sería 1.5. Entonces debes de tener cuidado. Puede ser que te lo presenten así, en ese caso es el radio, y si te lo presentan de esta forma, completo, entonces estamos hablando de el diámetro. Y tendrías que dividir ese valor entre 2 para poder utilizar Pitágoras. Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios del lapicito. Dice, determina la altura del siguiente cono. Tenemos ahí el cono que tiene radio 3, generatriz 8. Y necesitamos saber cuánto es su altura. Para ello debes aplicar el teorema de Pitágoras. Ya que se forma un triángulo rectángulo. Recuerda que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tienes un cateto que vale 3, el otro cateto es la altura, no la conoces, y la hipotenusa que vale 8. Te dejo un tiempo para que lo resuelvas, ponle pausa al video y luego vemos la solución. Espero que ya lo hayas resuelto y corroboremos la respuesta. Si lo hiciste de forma correcta, la altura te tuvo que haber dado igual a raíz de 55 centímetros. Veamos el número 2. Nos dice, encuentra el volumen del siguiente sólido geométrico. Si te das cuenta, el sólido está formado por 2 conos.
Al observar esa figura en un plano de 3 dimensiones, se vería algo así, donde las generatrices de ambos conos miden 3 y ya que todo el diámetro mide 2, entonces el radio mide 1. Esto es para que tengas una idea de cómo es la figura. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, a que podrás calcular, ya que los dos conos son iguales, puedes calcular el volumen de uno de ellos y multiplicarlo por 2. Tenemos ahí la fórmula del volumen del cono. Trazarás las alturas, ya esto es en la figura en 2 dimensiones, y verás que ya que el diámetro es 2, entonces diremos que el radio es 1 centímetro, no se te olvide. Luego de eso tenemos que aplicar Pitágoras en uno de los triángulos para encontrar la altura, que es uno de los catetos. Si lo hiciste de forma correcta, te tuvo que haber dado que la altura es raíz de 8 o 2 raíz de 2, que es lo mismo. Y al sustituir esto en el volumen del cono, te tuvo que haber dado que el volumen es igual a 4/3 raíz de 2 pi centímetros cúbicos. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero les sirva de mucho y nos vemos en la próxima clase.